Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí nos encontramos de nuevo en Momentos de Historia con Antonio Alba para que nos narre otro pedacito de historia de forma entretenida y atractiva para todos nosotros. Soy Rita Molina y vamos allá. Buenas, hoy empezamos con la continuación del anterior vídeo que era sobre los reyes francos, en específico de la rama de los Salios. Sin embargo, hoy vamos a aclarar que Clodoveo, que es el único rey que vamos a hablar de hoy, se convertirá en el rey de todos los francos. Clodoveo nace en una situación específica y, y factible para el aumento de su reino. Tenemos un imperio que acaba de caer, los restos del Imperio Romano se hacen de forma independiente más fuertes entre ellos, intentan competir para ver quién es el sucesor de Roma. También tenemos a los bárbaros que acaban de llegar, que se están instalando en toda Europa, sustituyendo a aquellas potencias romanas, como son los ostrogodos, los visigodos, los anteriores pueblos que ya entraron, como los suevos, los alanos. Vemos una proliferación de todos estos pueblos y aumento de posesiones al abandono de los romanos. En concreto, Clodoveo, principalmente vamos a hablar sobre su nombre, que evolucionará a Luis en castellano y a Ludovico en alemán. Ajá. Entonces, de ahí viene que la mayoría de reyes franceses se conozcan también como Luis. Ah, Clodoveo será una marca importante porque será el primer rey cristiano en Europa bárbaro y de la rama de los francos. bueno. Y entonces este Luis será el primer rey Luis, conocido como Luis. Se conoce como Clodoveo porque su Bueno. nombre bárbaro es Clodoveo. Sin embargo, su evolución etimológica da Luis. Es decir, hoy en día se Ajá. llamaría Luis. No, yo lo aclaro para la gente que quiera buscar acerca de la historia de él, cómo lo pueden buscar más fácilmente, como Clodoveo I. Clodoveo, Clodoveo. Vale. Clodoveo I se encuentra en una situación donde puede hacer alianzas y deshacerlas muy rápidamente. Por ejemplo, con el hijo de Egido, Siagrio, tendrá un trato medio, pero luego terminará por derrotarlo. Tenemos los burgundios, que es una instalación de un nuevo pueblo bárbaro entre alamanes y francos que se ha hecho independiente, se ha hecho más fuerte y será aliado de Clodoveo. Tenemos a los visigodos con Alarico II, Ujú. que habiendo participado unos años atrás a favor de los francos y de los romanos, serán enemigos contra los francos. Y tenemos por supuesto a los pueblos de alamanes, que es la zona de Turingia, todo eso, que seguirán siendo rivales de los francos por la ofensa de haberse llevado a la esposa Childerico I y Ajá. competencia por expandirse, porque al sur tenemos a los ostrogodos y esos tienen un gran potencial militar y los alamanes no pueden hacer frente contra ello. Entonces, Clodoveo I, lo primero es que tiene una esposa, Clotilde, que será Santa Clotilde, y esta es católica. Tenemos que diferenciar en esta época también que del cristianismo existen dos variantes entre los bárbaros principalmente. Está la católica, o la recta en Ujú. este caso, y la arriana. La arriana es seguida por la mayoría de los bárbaros. Los visigodos, los ostrogodos, los alamanes son arrianos. Los francos son paganos y los burgundios son católicos. ¿Y Clodoveo era? Pagano. Pagano. Clodoveo es pagano. Como lo que conocemos hoy de laico o No, ateo. no, No. ellos seguían su propia religión con sus propios dioses como el Quinotauro. Todavía había ese tipo de Sí, religión. Bueno. es un intermedio entre lo que luego serían los nórdicos y todo eso, pero propias Ujú. tradiciones Ya más perdido, francas. ya esa religión estaba más suave, más light, Sí, ¿no? sí, porque era una religión muy chica, porque la población no era tan grande Ujú. como para decir que la tradición continuase. Bueno. Entonces, en cuanto se sustituye por otra religión, desaparece. ¿Por cuál es la que se tendía más esa gente a ir
de todas las religiones que Clodoveo hubiese. intentó mantenerse de forma totalmente independiente a la religión. Simplemente seguía las tradiciones paganas y cumplía con ellas. Entonces ni quería ser cristiano, ni quería ser arriano, ni católico, ni ¿Qué de ningún diferencia tipo. había entre el pagano y el arriano? El arriano renuncia a la... Es que el arriano es una rama del cristianismo. Ajá, Entonces renuncia a la Santa Trinidad, dice que no existe, que todos uno va, no existieron los tres a la vez, sino que uno va creando al otro ajá, y tienen ciertas discrepancias con el catolicismo, que en aquel ujú, entonces no era catolicismo como tal, era recta. ajá. Ah, bueno, continuemos. Entonces Clodoveo se resiste, pero sin embargo tendrá un consejero que es Remigio, San Remigio, Ujú, en Reims. Reims, París, toda esa zona era de Siagrio. Pero al enfrentarse contra Siagrio, pierde el último territorio romano, que el último territorio romano es el de la Galia, posesiones del entorno de París. Pierde Siagrio y Clodoveo se hace con todo el territorio norte, salvo la Bretaña. Entonces ahí se encuentra con un religioso, eh, con San Remigio, y lo que hace es que se va integrando a la corte de Clodoveo poco a poco, tanto que llegará a ser uno de sus principales consejeros. Sin embargo, Clodoveo nunca accederá ante él a ser cristiano católico. Su esposa también lo presionará, tampoco funcionará, hasta que una batalla contra los alamanes, él se presentó con 2000 soldados, y en el 496 la batalla está en Tolbiac y reza a todos sus dioses paganos ujú. y no ve que haya respuesta alguna vez que van cayendo tropas y decide rezarle al dios cristiano. Con la suerte de que matará al general de las tropas alamanas y todas las tropas se sentirán perdidas al no ver algún mando central y se retirarán. Ah, Entonces él cree que gracias al dios cristiano han ganado la batalla. Retornará, entonces en Reims se bautizará a él y a las tropas que han sobrevivido, más las tropas de la zona, se dará el nombre cristiano y San Remigio le dará título del rey cristianísimo. Este título pues perdurará en el tiempo porque luego otros reyes también ayudarán al Papa, lo salvarán de ciertas situaciones, llegando al punto de ser un punto imprescindible para la supervivencia del catolicismo. Entonces, al perder los alamanes, se expande un poco por el sur, abriéndose camino hacia el reino visigodo. ujú. Ya siendo cristiano católico y lo otro arriano, hay otro motivo por qué declararle la guerra a los visigodos. No solo la expansión, sino que la rivalidad religiosa. Ellos seguían siendo arrianos, los francos ya eran Ajá. católicos. Se enfrentará también en el 707 a estos, con la pega de que los visigodos eran aliados de Teodorico, rey de los ostrogodos, que en ese momento gobernaban Italia. Sí. ¿Qué pasa? Que Clodoveo también había pactado con Anastasio I, emperador del Imperio de Oriente. Mm, Entonces, todo esto jugará un papel que ayudará a la situación donde los ostrogodos tendrán problemas con los bizantinos o con el Imperio Romano de Oriente y los francos tendrán vía libre contra los visigodos. Tanto que en la batalla de Villue, ujú, en el 507, matará a Clodoveo tras combates y combates a Larico II. Todavía más fácil, le da el privilegio de haber matado al otro rey y ujú. atravesarán toda la Galia
salvo la Septimia. La Septimia sería actualmente la Costa Azul Ajá, y el Languedoc. Todo sí, el resto, hasta la capital del antiguo reino de los visigodos de ajá, Tolosa, cae, que es Tolosa la ciudad. Hoy en día Toulouse Toulouse. caerá y en manos de Clodoveo. Ujú, Clodoveo de forma expansiva termina ahí. De hecho, su esposa le dejará también a sus hijos el reino de Burgundia, que mm, hoy en día Burgundia es Borgoña, Lionesado, toda esa zona, Saboya. Terminando así las campañas militares de Clodoveo, la conversión de Clodoveo, encontramos un problema en su sucesión. Ha tenido más de un hijo y quiere repartir su reino entre sus hijos. ¿Y cuántos eran? Son cuatro. Uf, El primero y primogénito Teodorico. El segundo Chilberto. Clodomiro el tercero y Clotario el cuarto. Antes de dar el reino tenía que poner capital. Había conquistado una capital, que era Tolosa, y su capital, antigua capital, se había quedado obsoleta. Decide poner la capital donde le habían puesto los Siagrio, en su provincia de la Galia, ujú, París. Pero realmente París no era una capital exacta, porque era más simbológica ajá. que una capital. No había ni población suficiente, ni... No estaba el interés de la población en sustituir una capital por otra o realmente instalar una capital en esa época de expansión. Vale, Entonces también eso provocará pleitos, ujú, no ahora en la sucesión, pero sí en futuras sucesiones, para ver quién domina la ciudad. ya. Entonces divide el reino en esas cuatro partes, una parte más grande para el primogénito y otras tres más chicas. Bueno, y lo dividió en eso, en los cuatro hijos, dividiendo a Clotario primero el reino de Soissons, Ajá. a Clodomiro el reino de Orleans, a Teodorico primero el reino de Metz, que luego será el reino de Reims. Ujú. Y también a Clodomiro también le deja una zona que es el reino de Orleans. Entonces, Ah, y bueno. aquí terminaríamos porque ya sería entrar en los sucesores, que en el siguiente vídeo, en los siguientes vídeos, veremos de uno en uno, aunque intervienen entre ellos, en alianzas, Ah, batallas, no solo ellos, sino que sus sucesores, porque luego de estos sucesores y la complicación que traen, vendrán otros sucesores progresivamente hasta la reunificación. bueno. Y solo me quedó una pequeña duda. ¿No hubo controversia en su pueblo de Clodoveo o en familia como tal el haberse él casado con una cristiana? Con lo que sería una cristiana, una No, de porque otra religión, sea cristiana, sea de cualquier religión que no fuera la suya, la de tradicionalmente de su pueblo. no, pues porque, como he dicho antes, Clodoveo no entendía la religión. Es decir, no entendía que la religión tuviese que manejarlo a él, sino que entendía que la religión tenía que ser un añadido al reino. Sin embargo, peleaban. Peleaba porque no quería abandonar sus tradiciones y Ajá, sobre todo porque la nobleza franca ajá, era pagana, que la nobleza galo-romana era cristiana. sí. Entonces, era favorecer a unos, llevarle la contraria a otros y podría también traer problemas políticos y Mm. sociales, que fue lo que pasó también en España, en el reino visigodo Y a él no le de llevó Toledo. ningún problema político ni No, social porque tener a una mujer no, de otra religión. no. Y aparte de él lo justificaba pues porque era una alianza con el reino Ah, de Burgundia. Y luego lo justificó la conversión de forma perfecta con la batalla. bueno. Los cristianos algo semejante hicieron. Los cristianos de arrianos de lo que sería la península ibérica lo hicieron al convertirse del arrianismo al catolicismo, algo muy semejante. No hubo ningún acomodamiento de su religión con la religión católica, de
alguna tradición incluirla o Se incluyen muchas de las tradiciones bárbaras, pero ya más adelante? se incluyen ellos mismos porque ellos siguen celebrando algunas celebraciones Ajá, bárbaras, paganas y demás, pero hasta que se hacen oficiales luego en la religión católica pasarán unos cuantos años. Tenemos que tener en cuenta que también las tradiciones romanas se siempre, impregnaron en la religión católica, cristiana sí, católica. Entonces, hasta que no avancemos más en el tiempo, no veremos cómo las bárbaras o las paganas de más allá del Rin, de los que venían huyendo como los visigodos y demás de Atila, se ajá, van anexionando sí. al cristianismo. Bueno, ¿y eran cultos ese pueblo de Clodoveo o...? Son cultos, es decir, tengamos en cuenta que no tienen conocimiento de escritura normal, saben y entienden latín, Ajá, no a profundidad, no a gran escala. Cierto que cierta élite entendía y demás latín, porque los eclesiásticos aún hablaban en latín y demás, pero tenían su cierta cultura, es decir, no vamos a decir que la Edad Media es una época totalmente oscura, porque no ajá, es cierto. Tenemos a los copistas, tenemos mucha información que se va recolectando gracias a esa cultura que quedó, ajá. y aparte de, tenemos que también tener en cuenta que los restos romanos se reaprovechan, es decir, se empieza a descomponer lo que había de Roma y se empieza a construir con eso mismo y aprendiendo de esos mismos materiales la nueva sociedad que se va instalando en Entonces estaban Europa. más o menos a la altura de Roma. No, No. están por debajo, pero hacen un aprendizaje inverso. Aprenden de lo que ya está. Mm, No crean para aprender. Que luego, conforme vaya pasando la Alta Edad Media, en la Baja Edad Media empezamos a crear. Y ya en el Renacimiento, el ya. humanismo, la ilustración, ya empezamos a crear nosotros, o mejor dicho, a reinventar otra vez lo que ya teníamos, algunas cosas que ya teníamos en Roma. Ah, bueno. Solamente eso. Gracias por aclararnos ciertas dudas, por darnos toda esa información histórica. Y hasta pronto. Antonio Alba, nuestro historiador, se despide junto conmigo. Con un cariñoso abrazo a todos ustedes, esperando que la próxima vez nos empapemos más en nuestra historia. Hasta luego. Hasta luego.